Buenos días a todo el mundo y bienvenidos al café virtual de Glocally. Hoy tenemos el privilegio de estar con Jacobo Caller Celestino, actualmente CEO de Food Delivery Brands Group, y después de una larga trayectoria de éxito como director general de Walgreens Boots Alliance, director general de Toys R Us, presidente ejecutivo de Farmatodo, CEO de Carrefour y después de haber estudiado Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, Jacobo. Es un auténtico lujo estar contigo hoy. Pues muchísimas gracias, Bill. Así, para mí es un placer estar con vosotros y poder compartir un poco mi experiencia, no solo en España, sino también fuera de España y encantado de estar aquí. Cuéntanos un poquito para calentar algunos aprendizajes de esta carrera tan brillante que has tenido. Bueno, yo creo que un poco los que conocen un poco mi carrera profesional, yo empecé en España hace muchísimos años en el Corte Inglés, luego en el antiguo Continente, luego Carrefour, y luego tuve una vida de expatriado bastante extensa en países tan diversos como Rumanía, como Rusia, como Turquía, luego Venezuela, Colombia, luego volví a Europa y luego estuve en Inglaterra. Yo creo que al final el gran aprendizaje es que, si bien es cierto que los consumidores siguen pautas bastante globales, yo creo que es muy importante entender la particularidad de cada mercado. Entonces, yo creo que al final un poco el paradigma este de hay que pensar globalmente para actuar localmente, yo creo que es uno de los aprendizajes. Y si bien es cierto que los países muchas veces entendemos como un solo cliente, descubre, sobre todo en los países emergentes, que muchas veces el país, por ejemplo Rusia o Rumanía o los países más, digamos, en vías de desarrollo o con menos avances, normalmente hay como dos países, uno que está como muy occidentalizado, como muy de las nuevas tecnologías, mientras que hay otra parte todavía muy rural, muy distinto consumidor, y por tanto tienes que adaptar la oferta del consumidor en función de sus expectativas, que no tienen por qué ser las mismas. Yo creo que el gran aprendizaje es que hay líneas estratégicas que son globales, hay tendencias que son globales, pero luego el cómo implementarlas por país en función de su desarrollo pues varía sustancialmente, incluso dentro del mismo país. Nos interesa muchísimo. Vamos a profundizar un poquito más sobre estos temas contigo hoy. En Glocally, pues hacemos justo eso, o sea, que trabajamos mercado a mercado y creemos firmemente que hay que seguir líneas estratégicas a nivel global, a nivel general, pero que luego en el día a día para atender al cliente hay que estar en el mercado local. Tu negocio seguramente que se ha visto afectado como todo, pues por la pandemia, por la situación actual de la guerra en Ucrania, inflación, etcétera, etcétera. Los conceptos en general que nos gustaría tratar contigo pues es un poco cómo se compagina la importancia de estar en lo local, pues la cercanía, el trato humano que todos necesitamos tanto, servicio cercano, un poco adaptarse geográficamente, que es lo que estabas contando, pero esto cómo lo compaginamos con la accesibilidad, ubicuidad, rapidez, surtido, que todo viene muchas veces por la venta online. Entonces, vamos a intentar abarcar estas grandes áreas y nos interesa muchísimo escucharte, Jacobo. Mira, la verdad es que efectivamente el entorno que estamos viviendo yo creo que no tiene referencia histórica. Después de casi 2 largos años sufriendo todas las restricciones con COVID, que era algo desconocido y que además nadie nos enseñó a cómo gestionar ese entorno, bueno, pues ahora tenemos un entorno también desconocido, que es volver a una situación bélica muy cerca de nuestras fronteras y con una inflación que ya venía de antes. Para ser precisos, yo creo que ahora se habla mucho de la inflación y cómo está afectando todo esto al consumidor, pero las tendencias de antes del conflicto, que empezó el 24 de febrero, si no recuerdo mal, ya veíamos a partir de octubre-noviembre que todos estos 2 largos años de restricciones y de confinamientos y de tensiones en la cadena de suministros ya venía una inflación subyacente que iba a impactar en el año 2022. Lo que es cierto es que el conflicto ha, digamos, puesto todavía más tensión en la inflación y en toda la cadena de suministros, y hace que cada vez tengamos que replantearnos un poco las dependencias de otros países en cuanto a suministro de materias primas. Cada vez va a ser más importante. Yo creo que viene ahora un cambio macro muy importante de a partir de dónde
vamos a suministrarnos los productos clave. Y yo creo que hace cada vez más relevante lo que antes comentaba de, si bien las tendencias del consumo y las tendencias son muy parecidas a nivel global, con distinta velocidad, cada vez se hace más relevante el cómo actuar a nivel local. Entonces, ya no solo desde el punto de vista de la conectividad, que por supuesto que sí, el cliente cada vez tiene más acceso a tecnologías y cada vez es más digital, sino que además todo este conflicto va a hacer replantearse toda la cadena de suministros, los orígenes de los productos, desde dónde nos vamos a suministrar, y todo eso va a hacer que cada vez, en mi opinión, con más acento, tenemos que estar mucho más cerca del cliente local y acercar con una estrategia, como digo, combinar por un lado la parte macro y la parte de la cadena de suministros, pero por otro lado es cómo hacemos que ese cliente digital, que cada vez está más cerca de los barrios, de las zonas donde vive, cómo puedes combinar esa situación macro con acciones muy concretas que se adapten a lo que es las necesidades muy locales. Yo creo que cada vez vamos a un entorno donde lo local va a ser más importante. Yo creo que pasamos de una globalización a mucho más local, y yo creo que va a haber una especie de... Vamos a pasar de ser todo una cadena muy global a de repente convertirnos cada vez más en cadenas más especialistas en lo local y adaptarnos cada vez más al país y al cliente donde estamos operando. Pues la verdad es que no podemos estar más de acuerdo, Jacobo. No podemos, la verdad es que filosóficamente nuestra compañía está justo en ese punto, justo en un punto donde efectivamente sabemos que hay un componente global en nuestras vidas y que ese es absolutamente palpable, pero que luego los consumidores tienen unos comportamientos que son muy específicos en zonas que incluso físicamente están muy próximas. O sea, en España tenemos un país en el que en 50 kilómetros se puede cambiar hasta de idioma y por lo tanto las particularidades evidentemente son amplísimas y hay que conocerlas muy bien. En la línea que estábamos hablando, nosotros ya te hemos contado un poco el tipo de posicionamiento que tenemos, somos muy especialistas en local y nos denominamos unos locos de las tiendas físicas porque la verdad es que para nosotros es uno de los ejes de nuestro negocio. En línea un poco con lo que estabas hablando, a nivel marca, a nivel de vuestro grupo, ¿cómo habéis percibido, cómo estáis percibiendo esta revalorización del concepto de cercanía? Bueno, nosotros justo acabamos de hacer un reposicionamiento de la marca Telepizza que hemos lanzado hace muy pocos días, con lo cual nos pilláis justo en un momento de transformación muy profunda de la marca, precisamente en la dirección que tú apuntas. Fran, al final lo que nos hemos dado cuenta es que una marca tan icónica como Telepizza, que era muy conocida, con más de 700 tiendas, con lo cual llegábamos a todos los puntos de España y todavía abriendo, estábamos perdiendo un poco la conectividad con un público que, como tú bien mencionas, cada vez está más cercano a su barrio, más a su zona de influencia más pequeña. Y digamos, en esa transformación del cliente y de cómo él quiere percibirse como cada vez más local, es cuando decidimos hacer una transformación de la marca 360, desde lo que es el propio producto, de cómo adaptamos ese producto a los gustos más locales, teniendo un poco en cuenta lo que hablamos antes, las tendencias de salud y tendencias de nuevas formas de comer o de nuevas formas de participar en eventos sociales, pero al mismo tiempo es como somos cada vez más cercanos a los barrios, como cada vez ponemos en énfasis que nosotros somos una compañía que nació hace más de 30 años con origen español, que somos una empresa que está muy cerca de cada barrio, y pasar de un marketing muy global a mucho más cercano. Y un poco esa transformación de la compañía, cuando hablamos desde el punto de vista de desde el punto de vista de marketing, cómo nos estamos acercando al cliente, pues eso es mucho más individualizado, mucho más, oye, pues en Barcelona tenemos que hacer un marketing que tiene una especificidad concreta y en Galicia tenemos otra, y en Andalucía tenemos otra, y en Madrid otra, y luego incluso dentro de las propias ciudades, un poco lo que hacéis vosotros en Glocally, es, oye, cómo en cada punto de venta te puedes convertir en un actor relevante del barrio. Y yo creo que esa forma parte de esta nuestra transformación de la compañía, que es, oye, ser relevante en el barrio donde operas, más allá de que
pueda convivir con tendencias globales, pero cómo nos adaptamos cada vez más a la situación de cada barrio, a la situación de cada ciudad o de cada comunidad autónoma. Yo creo que ese es un poco parte de esta transformación, más allá de lo que podemos hablar luego de por qué ese cambio hacia influencers o gaming o nuevas tendencias de mercado, que eso también forma parte de este relanzamiento, que no es solo una propuesta comercial distinta, es cómo empezamos a entrar en universos que antes no existían o que eran muy poco relevantes, a universos que entendemos que cada vez van a ser más importantes y que tiene que ver un poco con lo que tú comentabas, Fran, de cómo ser más local, cómo adaptarte más localmente al consumidor. Yo creo que esa combinación de global con local, yo creo que estamos totalmente alineados y además nos pilla justo en pleno relanzamiento de la marca. Pues aprovecho para felicitaros por la estrategia y por la campaña, porque me parece que es muy acertado y creo que da en la diana de este nuevo comportamiento. Hay un consumidor que sale, un comprador que sale, digamos, con ciertos matices post pandemia. El tema de los barrios, los círculos de vida donde te mueves, el área de influencia y tal, que siempre comentamos. A mí me encanta, yo siempre lo digo, somos muy defensores de la tienda física y eso tiene que convivir con los e-commerce. O sea, de tal manera que el consumidor al final tiene una vida digital y luego tiene una vida física. Y me parece que puedes atacar los dos polos y los dos vertientes. O sea, yo puedo hacer una compra digital recurrente y puedo pedir mi pizza favorita de manera recurrente, pero también me interesa mucho acercarme a un centro comercial y pasar una tarde de compras con mis amigos y rematarlo con una pizza en una pizzería, en vuestras pizzerías, por supuesto. Exactamente. Antes, Jacobo, hablabas de diferencias por país. Cuéntanos un poquito más, cosas que te han llamado la atención cuando visitas mercado, que me consta que tu papel, pues eres muy partidario de pisar la tienda, pisar la calle. Cuéntanos diferencias entre países que nos va a llamar la atención en ese sentido. Sí, bueno, yo creo, digamos, por mi experiencia en países emergentes y países más occidentalizados, hay un patrón, como digo, que es la digitalización. Ese es un patrón de consumo y una tendencia que, dependiendo del país, pues es mucho más relevante que en otros. Yo creo que esa es la primera gran diferencia, es países que te sorprendería con un nivel de desarrollo, vamos a decir, medio, no tremendamente avanzado, con una penetración de lo que es la compra online y de lo que es de la digitalización, que no tiene una relación directa vamos a decir, con el ranking del país en términos de PIB o de importancia. Los países latinos, sorprendentemente, tienen una penetración en muchos casos superior a los países de Europa, porque, digamos, las nuevas generaciones han nacido ya con esa tecnología y, digamos, el omnicliente, porque yo ya no hablo ya de omnicanalidad, sino que al final es un cliente que está totalmente digitalizado. Es muy impresionante la penetración que tiene, que todo se hace a través del teléfono, que prácticamente ya no se utilizan los ordenadores clásicos de mesa, los de sobremesa, y que todo prácticamente se hace desde teléfono. Cómo utilizan la tecnología en cuanto a medios de pago a través del teléfono y donde prácticamente el cash ya deja de ser un activo en la cotidianidad de la gente joven. Y luego, para mí, la gran sorpresa de cuando en mi época de Walgreens ha sido China. China, sin duda, es un país con enormes diferencias entre el país. O sea, no hay un solo, como antes decía, hay muchos países donde tienes ciudades tan avanzadísimas como Shanghái, que yo diría que podría estar incluso por delante de ciudades como Nueva York, como París o como Londres, y donde el uso de la tecnología, incluso para temas muy cotidianos como es, allí se usa mucho la bicicleta, por ejemplo, para ir al trabajo, pues el alquiler de bicicletas a través del teléfono móvil, a través de una app, algo que es muy residual todavía en Europa y prácticamente inexistente en Latinoamérica, te encuentras con que en las grandes ciudades de China prácticamente da igual el nivel económico que tengas, todo el mundo está muy habituado a esa utilización de la tecnología para las cosas más cotidianas. Yo creo que las grandes diferencias desde el punto de vista consumidor en cuanto a lo que es mi sector de las pizzas es, hay una enorme aspiración por lo que es en Latinoamérica, Estados Unidos, todo lo que tenga un flavor americano, en el caso con Pizza Hut, que es un poco la otra marca que la que operamos, es muy aspiracional y por tanto todo lo que viene
a través de las marcas americanas se convierte no en una comida cotidiana, sino como una especie de evento, mientras que si nos vamos a Europa es más casi un commodity, es casi, pues oye, una compra donde o es un evento de fútbol o es un evento de familia, o si no simplemente es para cubrir una necesidad puntual, que es que quiero comer algo que sea rápido, que sea bueno y pagar un precio razonable, mientras que en Latinoamérica el componente de familia es todavía mucho más relevante que en mercados como el británico o el mercado como el portugués, donde entras mucho menos en ese componente festivo y es mucho más cubrir una necesidad con algún producto que te guste y luego sí, puntualmente, eventos más familiares, eventos más deportivos. Pero yo creo que las grandes diferencias es, por un lado, la digitalización, es decir, cómo en países en desarrollo o países, digamos, emergentes de Latinoamérica, la penetración de los canales a través del móvil está totalmente integrado y incluso más que en Europa en muchos casos. Y luego tienes otra generación, que son pues, las generaciones algo más mayores, donde hay un enorme gap y donde ahí todavía las tecnologías sí que tardan mucho más en penetrar y por tanto cuando tratas de adaptarte al consumidor tienes que tener muy en cuenta que a ese nuevo consumidor de nuevas generaciones la tecnología es absolutamente esencial, mientras que todavía, pues no sé, la mitad de nuestros pedidos en algunos países de Latinoamérica se siguen haciendo por teléfono, aunque parezca mentira, llamando a la tienda, pidiendo a la tienda y donde la digitalización todavía está por ver. Y sin embargo tienes otro cliente que no entiende otra cosa que no sea el móvil y lo hace todo a través del móvil y lo paga desde el móvil y toda la comunicación con él lo hace a través de un dispositivo móvil y todos los demás dispositivos incluso no ven prácticamente la televisión al uso y por tanto la manera en la que tú te comunicas con esos clientes tiene que ser completamente distinta. Súper interesante. A mí me gusta mucho el mundo China y las tendencias porque es verdad que se adoptan tecnologías muy pronto y en muchos casos antes que nos llegue aquí a nuestro ámbito. Curiosamente en el tema de China, hablando del tema de los círculos de vida, esto es una tendencia que se está agilizando, se está acelerando mucho en China, donde las ciudades se están configurando en áreas de influencia de 15 minutos. Lo que hacen es que se están equipando, es algo que para nosotros es natural porque nosotros hemos vivido por barrios toda la vida, pero allí, digamos, lo están diseñando desde las autoridades, están diseñando círculos de vida de 15 minutos y la verdad es que es muy interesante. Y el otro día leía al amigo Laureano Turienzo que hablaba precisamente de que se están creando comunidades de compradores en China a través de WeChat para poder comprar de manera masiva y poder poner ellos mismos el precio. Sí. Que no sé si lo conocías, Jacobo, y qué opinión tienes. Y de hecho, Fran, uno de los temas que sorprende mucho, particularmente en China, pero no solo en China, sino en otros países de Asia, es los tiempos de entrega y un poco lo que hablabas de las comunidades de 15 minutos. Yo recuerdo en mi caso, en el mundo de las farmacias, nosotros estábamos ya sirviendo de manera regular en 20-25 minutos cualquier tipo de producto de la farmacia. Claro, eso que en Europa todavía, digamos, tratamos de ser muy rápidos y cuando compramos estamos tratando de que nos llegue al día siguiente. Bueno, en China precisamente por cómo están configurándose los barrios, tu expectativa de recibir el producto está por debajo de los 30 minutos. Si no, simplemente no eres capaz de competir y por eso yo digo que es un poco las grandes de mis aprendizajes un poco en el mundo fuera de España, lo que te das cuenta que un país como China, del que tenemos relativamente muy poca información, cuando descubres la China del retail, en muchos aspectos está mucho más avanzado de lo que es la parte occidental, lo cual en la parte del diseño de las ciudades, como tú bien dices, el radio de acción, que son prácticamente 15-20 minutos, hace que el consumidor tenga unas expectativas de servicio que están mucho más avanzadas de las expectativas de servicio que puedes tener en Europa o incluso en Estados Unidos. Aprovechando un poco, Jacobo, la importancia de lo local y de estos círculos de vida alrededor de vuestras tiendas, ¿habéis tomado medidas un poco para integrar más humanamente vuestras tiendas en las sociedades muy locales alrededor de vuestros puntos de venta? Sí, uno de los cambios, un poco volviendo a lo que es la transformación de la compañía, como digo, una marca
que todo el mundo conoce en España, uno de los temas que para nosotros era más relevante es cómo adaptarnos más dentro de esa globalización o esas tendencias de consumo globales, cómo acercarnos más al barrio. Pues estamos ahora con planes mucho más locales en el que el barrio empieza a ser nuestro referente. Ya no hablamos de países, ya incluso no hablamos de ciudades, y incluso con la nueva señalítica que estamos poniendo en las tiendas, mucho más cercano al barrio donde uno opera, cuál es la particularidad de este barrio versus otro barrio, de manera que empiezas a hacer como que cada tienda es un pequeño universo, poco con lo que comentaba Fran de, oye, los 15 minutos de radio de acción desde donde está el posicionamiento de la tienda, tenemos que ser capaces de ser relevantes. Más allá de comunicaciones masivas de televisión o a través de canales online, creo que cada vez es más relevante y de hecho estamos activando planes muy locales donde el gerente de la tienda, el regional de la zona, tiene que estar cada vez más en contacto con los colectivos locales, con los colegios, con las instituciones, participar en eventos que son tremendamente locales, pues verbenas, ferias, eventos muy particulares del barrio o del pueblo donde estamos, de manera que consigas también formar parte de esa comunidad. Yo creo que uno de los grandes cambios cuando hablamos tanto de macro y tanto de tendencias, se nos olvida que al final el cliente su vida la hace básicamente en, vamos a decir, en 15, 20 minutos de donde vive. Y por tanto, más allá de lo que pueda haber en comunicaciones nacionales o internacionales, lo que a él le interesa es un poco formar parte de esa estructura, de esa comunidad. Yo creo que ahí sí que la parte de estar más activos en temas de barrio, en ser más icónicos, en tratar de entender la particularidad de una zona versus otra, es un poco parte del reposicionamiento que estamos haciendo con la marca. Sí, a mí me gustaría, fíjate, en esta línea hay una tendencia que nosotros percibimos claramente porque estando en contacto evidentemente con clientes de distribución y lo voy a ligar con vuestro mundo actual. Los clientes de distribución están añadiendo a su portfolio los productos más relevantes del área en el que están instalados. Entonces, te puedes encontrar, yo veraneo mucho en el norte de España, en la zona de Ribadeo, y te puedes encontrar a un gran distribuidor que tiene incorporado cuál es la empanada de la calle real de Ribadeo, sí. Lo tiene incorporado en su portfolio. Y esto lo ligo con la pregunta. Sabemos que estáis muy atentos a las pizzerías locales, pero las pizzerías locales al final representan bueno, pues un fenómeno o un agente o un player importante en la zona, y seguro que habéis detectado que en el portfolio de su producto, en su carta, en su menú, introducen comidas típicas de la zona. O sea, te puedes encontrar una pizza con pulpo. Entonces, no sé qué opinas. Pues mira, la verdad es que efectivamente, si bien es cierto que a nivel, claro, tener más de 700 tiendas con las particularidades que tiene cada zona, se hace muy complicado porque de alguna manera lo que tratamos es de lo que es el surtido básico tiene que ser homogéneo, de manera que puedas tener unos estándares de marca. Pero efectivamente nosotros tenemos pequeños, vamos a decir, detalles o pinceladas o partes del surtido que están muy adaptados a productos regionales, a productos locales, precisamente por lo que tú mencionas. Al final, dentro de toda esta globalización que vamos a ver ahora, después de la situación que estamos viviendo, hacia dónde emerge un poco las nuevas tendencias, yo creo que vamos a pasar de muy globales a cada vez más locales, esa es mi impresión, no solo desde el punto de vista de la cadena de suministro y que cada vez tengamos más cerca la cadena de suministros y ser menos dependientes de otros mercados. En el consumidor pasa un poco lo mismo. Cada vez sentimos mucha más cercanía por lo propio, por lo local, por el entorno donde vivimos, y además aprecian mucho el que las cadenas donde operan en ese barrio, precisamente por eso, el que tenga esas pinceladas locales o regionales que le hagan como que formas parte de esa comunidad. Yo creo que el gran cambio es, tenemos que volver a primar por lo local. Yo creo que tenemos que volver a un poco los orígenes. Digamos, oye, tenemos en España una diversidad de todo tipo cultural, de lenguajes, de
de hábitos de consumo incluso y de comidas completamente distintas, es cómo podemos hacer una base que es común a toda España, pero al mismo tiempo que incorpore esos toques locales y esos matices locales, sí, que hace que tú sientas que esa marca tiene en cuenta la particularidad de donde tú vives, que al final no deja de ser mi micromundo, es, como decía antes, por los 15 minutos alrededor de mi barrio es donde yo paso el 80 o el 90% de mi vida. Sí, y por tanto, cualquier cadena que sea capaz de identificar la particularidad de mi comunidad va a tener un punto a favor desde el punto de vista consumidor. Sí, súper. Yo también lo creo. Oye, cambiando un poco de tema y eres amigo, pero te quiero poner en una situación complicada. Tienes que elegir tecnología o talento. ¿Qué es lo que más importa? Pero no puedes decir los dos, ¿eh? Tienes que decir uno o el otro. Talento. Talento. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que al final las compañías funcionan gracias al talento. Yo creo que la tecnología es un medio para optimizar, para comunicar, para lo que es hacer más cómoda tu experiencia de compra, pero si no tienes un talento detrás, la parte humana, yo sigo pensando que a pesar de todo el avance de la tecnología y que sin duda ha cambiado el mundo y lo seguirá cambiando, sin talento las compañías no pueden funcionar. A mí me encanta también. Sí, conocemos mucho de vuestro talento, por cierto. Hombre, al final es una compañía que lleva muchos años, muchos de los que empezaron en esta andadura siguen con nosotros y al final, sinceramente, yo creo que la tecnología sin duda es algo que forma parte de nuestra vida. O sea, ahora mismo en nuestro día a día no podemos imaginarnos el no tener un teléfono móvil, el no tener esa conectividad que hoy se nos hace muy difícil entender el mundo, pero la realidad de las cosas es que las compañías que funcionan son las que tienen muy buenos talentos detrás y la tecnología, pues hay compañías que son más rápidas, que han invertido más en tecnología, van más lentas, pero lo que hace única a la compañía es el talento que está detrás. Yo no tengo me encanta tu respuesta, no podría estar más de acuerdo. Yo suelo repetirlo muchísimo, que todavía no he conocido una empresa donde el talento no sea la ventaja competitiva fundamental. Fran, creo que tenías una pregunta, un cotilleo que querías hacer sobre... Bueno, yo tengo dos. Aprovecho ya el lujazo de tener a Jacobo. Yo tengo dos. ¿Cómo es la relación con vuestros franquiciados? O sea, los franquiciados para vosotros son una base importante. ¿Y cuánto de permeables son a estrategia, a cambiar su comunicación, a mejorarla, a optimizarla? Bueno, nosotros tenemos un portfolio de franquiciados. La mayoría de ellos son antiguos empleados nuestros, por lo cual conocen muy bien la casa, conocen un poco los mecanismos y forman parte de la familia de Telepizza. O sea, yo te diría de los más de 300 franquiciados que tenemos, que tienen particularidades, cada uno muy local, muy regional, donde han invertido su dinero en su barrio, en su pueblo, en la ciudad de origen, y luego al mismo tiempo tenemos franquiciados que son más grupos, más relevantes, más empresarios, más, vamos a decir, con mayor número de tiendas y por tanto con un equipo detrás de gestión, pero la mayoría son emprendedores, la mayoría son gente que tiene a su familia trabajando en la tienda, gente que han sido capaces de, digamos, de sacar adelante su negocio, conociendo muy bien la casa, porque como digo, la mayor parte de nuestros franquiciados han sido empleados nuestros, por lo cual eso es una ventaja desde el punto de vista de entender la marca y lo que es el DNA de la marca. Desde el punto de vista de cambiar la comunicación, yo creo que nosotros tenemos comités con los franquiciados, con lo cual compartimos mucho un poco las direcciones estratégicas. Tenemos como una representación de franquiciados por distintas áreas geográficas y con distintos perfiles. Y la verdad es que la comunicación es muy fluida. Yo te diría que estamos pasando en un momento complicado, sabiendo pues, el tema de las materias primas, el tema de la guerra, el tema del COVID. Han sido años en los que nos hemos dado cuenta que juntos podemos sacar esto adelante porque hemos pasado ya por varias crisis globales y entienden muy bien la casa. Por lo cual lo que siempre ha habido es una comunicación muy transparente. En muchos aspectos tenemos muy clara la dirección. En el caso de la transformación de la compañía que acabamos de acometer hace unos días, ha sido muchos meses de
discusiones internas, de debates internas hacia dónde debíamos posicionar la marca, pero yo creo que había dos cosas en común. Una es que la marca seguía siendo muy icónica, pero por otro lado habíamos perdido la conectividad con las nuevas generaciones. Y al final las nuevas generaciones es la que te marca el futuro de la compañía. Y nos hemos modernizado mucho. De hecho, pues el acuerdo que tenemos con Ibai o con sí, eso te queríamos preguntar. Al final es parte de esa transformación. Claro, para los que llevan 30 años en este negocio, el mundo de los youtubers, el mundo de los influencers, este nuevo canal que cada vez es más relevante y desde mi punto de vista va a marcar un antes y un después, pues obviamente ha tenido que ser muchas discusiones de por qué queremos entrar en ese mundo, por qué es necesario conectar con el público joven y no solo con las familias tradicionales. Obviamente ha sido muchas semanas de estudio, de análisis, de discusiones con los franquiciados, pero yo diría que la relación es muy transparente. Yo diría que compartimos absolutamente todas las direcciones estratégicas y la mayor parte de ellos, como digo, son parte de la casa desde sus orígenes, con lo cual conoce muy bien el ADN de la compañía. Pues ligado con esto, el patrocinio y el acuerdo al que habéis llegado con Ibai, yo te voy a confesar una cosa. Al final, en mi casa yo tengo dos chavales de 15 y 17 años. Me parece un acierto estratégico, se lo comenté a Jesús en su momento, me parece un acierto estratégico tremendo. Ibai es de las pocas personas que gusta a los jóvenes, a los niños y a los menos jóvenes. O sea, que es bastante redondo. ¿Cómo mira, habéis llegado? Yo en esto que llevaba 4 años viviendo en Inglaterra, estaba un poco lejos de lo que eran los fenómenos locales, pero sí que entendí muy rápidamente hacia dónde iban las nuevas generaciones, y a mí me pasa un poco lo mismo. Yo hablaba un poco con mis hijos, hablaba con gente mucho más joven que yo, y al final me di cuenta que una marca, si quiere ser moderna y si quiere conectar con los jóvenes, tiene que hablarles en los lugares donde ellos están. Totalmente. Y al final no quiere decirse que la televisión general o vamos a decir abierta no deja de tener un rol, donde al final hay programas que tienen su audiencia muy particular y puedes patrocinar espacios muy dirigidos a tu cliente, pero al final la mayor parte del tiempo de los jóvenes no la pasan en los canales abiertos de televisión, sino cada vez son más canales específicos tipo Netflix, tipo Amazon Prime, en estos canales de Twitch, en YouTube, en esos, y por tanto teníamos que estar seguros de que en este relanzamiento sería muy poco coherente decir, oye, queremos volver a conectar con esas nuevas generaciones y no estar en los lugares donde hoy pasa la mayor parte del tiempo. Y al final es un poco, es un cambio muy radical. O sea, tengo que reconocer que no ha sido un cambio suave. Hemos pasado de prácticamente estar muy desconectados de esos nuevos cambios de tendencia a de repente migrar mucho de nuestras inversiones hacia esos canales porque entendemos que es el futuro y yo creo que Ibai representa muy bien a la marca. Es una persona que tiene mucha aceptación en cualquier estrato social, es una persona que tiene unas cualidades de comunicación y humanas ampliamente demostradas, con unos seguimientos absolutamente sobresalientes y para nosotros era un poco el ideal, era un poco el que representaba la marca, el que representaba el barrio, la cercanía, el volver un poco a lo local y estamos encantados con él. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de que Jesús haya sido capaz de llegar a un acuerdo con él porque me parece que representa muy bien los valores de nuestra marca. A mí me encanta. Una última pregunta para terminar, porque tampoco te queremos extender demasiado el tiempo. La última pregunta que te hago yo es un año difícil, ¿no? Salimos de la pandemia con todo el impacto que ha tenido, guerra en Ucrania que mencionamos previamente, pero cuéntanos algo del 2022 que te hace ilusión, algo que nos puede motivar a todos. Bueno, yo creo que el salir de la pandemia es algo que todos estábamos esperando y que todos estamos esperando. Si bien es cierto que todavía no está, vamos a decir, al 100% olvidada ni al 100% fuera de nuestras vidas, me hace mucha ilusión el pasar de un periodo con enormes restricciones vitales. Yo creo que nosotros no estábamos acostumbrados a
a estas restricciones, estos confinamientos, el volver a recuperar un poco el sentido de la libertad de movimientos, la libertad en el sentido más amplio, yo creo que va a haber como una especie de volver a recuperar un poco el placer de vivir, el después de haber visto todas estas restricciones y todas estas, por temas que tú no puedes controlar, el volver a poder moverte en la calle sin ningún tipo de restricción, el poder volver a encontrarte con la gente, el poder volver a ser muy poco como es el español, es mucho de pues, abrazarse, de estar juntos, de divertirse, de celebrar, a pesar del contexto que efectivamente pues, el conflicto en Ucrania no favorece toda esa sensación. Yo tengo una enorme ilusión por volver a recuperar un poco lo que siempre hemos sido y que esta pandemia nos quitó durante casi 2 años. Yo creo que esa es la parte que a mí me ilusiona más, un poco más la parte más humana, que yo creo que más allá de las tendencias y más allá de las tecnologías, volver un poco a recuperar lo que es lo bonito de poder compartir con tus amigos, de sin restricciones, donde puedas un poco volver a ir al campo, poder ir a la playa, poder ir al restaurante, a la cafetería, al bar, a lo que sea, y poder simplemente charlar, oye, pues sin tener estos confinamientos, estas restricciones que yo creo que nos han puesto a todos un poco en empezar a volver a valorar lo que es muy importante en la vida, que es un poco la libertad en el sentido más amplio que este COVID pues nos ha impedido poder ejercer durante más de 2 años, que se dice pronto. Pues muchísimas gracias, Jacobo, y vamos despidiéndonos entonces. Te agradecemos un montón el tiempo y sobre todo todos los aprendizajes que nos has regalado hoy. Pues sí. Ha sido un placer, Billy y Fran. La verdad es que me alegra mucho tener esta oportunidad. Yo creo que estamos en un momento único, no solo en la empresa, sino un poco en la vida de todos. Y yo creo que hay que volver a recuperar ese optimismo y ha sido un verdadero placer compartirlo con vosotros. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo. Gracias.